Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wilmar Quintero, director ejecutivo de la Organización de Líderes Territoriales, y hoy, 13 de mayo del 2024, queremos hacer este corto video para explicar y aclarar un tema que se ha suscitado en bastante duda en estos días a raíz de un reciente foro o conversatorio que adelantaron algunas entidades públicas y privadas relacionadas con el trámite del proyecto del plan de desarrollo en los consejos municipales. Evento que desde luego fue bastante interesante e importante, que fue convocado por el DNP, el ESAT, el Ministerio del Interior, FENACON y CONFENACOL. Y entonces allí se brindó importante información a tener en cuenta relacionada con el trámite del proyecto, con el estudio que el Consejo Municipal le da a ese plan de desarrollo y que pues desde luego es muy importante que ojalá la sigan realizando. Sin embargo, hubo algo bastante inquietante dentro del desarrollo de ese foro y fue lo referente a las sesiones conjuntas de comisiones permanentes para estudiar en primer debate el proyecto de acuerdo a través del cual ustedes van a adoptar, si así lo deciden, ese plan de desarrollo que les presentaron los nuevos mandatarios locales y departamentales. Y en ese orden de ideas, pues es importante que desde la Organización de Líderes Territoriales y para la claridad de todos nuestros consejos afiliados y de nuestros seguidores, pues brindemos una orientación bastante precisa, puntual, jurídica y explicativa relacionada con la forma como ustedes deben decidir a qué comisión o a qué comisiones permanentes se le hace el reparto del proyecto de acuerdo para la adopción del plan de desarrollo para ser estudiado, discutido y votado en primer debate reglamentario. Y en ese orden de ideas, pues vamos a hacer acá la presentación en pantalla con el fin de poder mostrar las normas que regulan este procedimiento, este trámite de decisión de a qué comisión permanente se le debe dar reparto al proyecto de acuerdo. Y en ese sentido, pues permítanme un momento, vamos a compartir pantalla. Y entonces vamos primero a remitirnos a la ley 136 de 1994. Nos vamos a ir especialmente al artículo 73, que es la norma que regula el trámite de un proyecto de acuerdo en un consejo municipal. La ley 136 es la ley de régimen municipal en Colombia vigente que esperamos lleve a feliz término su proceso de actualización. Esta ley nos dice que para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en 2 debates y que esos debates deben celebrarse en distintos días. Eso lo tenemos claro. Y también nos dice, que es lo importante para esta explicación, que el proyecto será presentado en la Secretaría del Consejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente, donde se surtirá el primer debate. Este artículo claramente nos dice que hay un primer debate que se le debe dar a todo proyecto para que pueda convertirse en acuerdo y que ese primer debate lo dará la comisión correspondiente, ¿cierto? Eso nos dice. No nos dice qué comisión lo hace, quiénes son las comisiones, cuáles son las competentes o qué temas o materias conoce cada una de ellas. Eso no nos lo señala esta norma. Luego entonces tenemos que remitirnos al artículo 25 de esta misma ley. Y ese artículo 25 nos dice que los consejos integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir informe para primer debate a los proyectos de acuerdo, según los asuntos o negocios de que conozcan y el contenido del proyecto acorde con su propio reglamento. Bueno, entonces ya vimos que el primer debate es necesario para que un proyecto se convierta a acuerdo, artículo 73. Y ahora vemos que ese primer debate se adelanta en comisiones permanentes, ¿cierto? Pero también vemos en la norma que la misma ley nos dice que esas comisiones permanentes se ocuparán de los asuntos, temas, materias, negocios que el mismo consejo determine en su propio reglamento. Y entonces debemos irnos ahora al artículo 31, aquí más abajito, de la misma ley, para ver entonces qué es lo que podemos hacer en el reglamento. Y nos dice este artículo, los consejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento, en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales
y a la validez de las convocatorias y de las sesiones. Y entonces, claro, el legislador le ha dado un amplio margen de actuación al Consejo para que a través de su propia norma interna y sin contradecir los postulados generales que le da la ley, reglamente su funcionamiento. Establezca cómo quiere funcionar, cómo se va a adelantar ese primer debate en la comisión, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas o materias que cada comisión tendrá en competencia? ¿Cuántas comisiones vamos a tener en el Consejo? ¿Cuántas permanentes? ¿Cuántas especiales o legales? ¿Cómo las vamos a llamar a esas comisiones? Si primera de plano, si primera de presupuesto, o si primera del ordenamiento del territorio, como ustedes lo deseen, porque la ley así los ha facultado. Y en ese orden de ideas, de acuerdo a lo expuesto y a lo visto en la norma, pues la manera para determinar qué comisión es competente para darle trámite en primer debate al proyecto de acuerdo, cualquiera que sea, y en este caso específico de adopción del plan de desarrollo, es la que establezca el reglamento interno. Esa es la comisión competente. Y ahora miremos entonces qué nos dice la ley 152 de 1994, que es la ley que regula la planeación y el desarrollo, el trámite para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, control al plan de desarrollo. La ley 152, frente al trámite que se dará en el Congreso de la República al Plan Nacional de Desarrollo, en primer debate nos dice lo siguiente. Artículo 20. El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo será presentado ante el Congreso de la República y se le dará primer debate en las comisiones de asuntos económicos de ambas cámaras en sesión conjunta, en un término improrrogable de 45 días. Entonces vemos cómo, para el caso del Congreso, la ley estableció que ellos harán sesiones conjuntas de las comisiones constitucionales de asuntos económicos de ambas cámaras, de Senado y Cámara. Y entonces la misma ley 152 contempló para ese trámite la posibilidad, y en este caso la obligación para el Congreso de tener que hacer sesión conjunta de comisiones, con el fin de dar ese primer debate. Ahora bien, entonces, en el caso de ustedes, porque obviamente este específicamente aplica para el Congreso, pues como ya vimos la normatividad, tienen que remitirse al reglamento interno. Hemos seleccionado algunos reglamentos internos de los que nos han compartido en los distintos seminarios. Vamos a analizar 3 de ellos rápidamente. Por ejemplo, es del Consejo Municipal de Paipa. Acá encontramos que este consejo decide conformar, según su autonomía y la facultad que les dio la ley, 4 comisiones permanentes. La de planes, la de presupuesto, la de educación y la de licitaciones y contratos, ¿verdad? Y así, pues, aplicará en ese municipio porque así lo decidió su consejo en su reglamento. En otros consejos habrán 2 comisiones, en otros habrán 3 comisiones. Eso ya depende de cada uno de ustedes en sus propios municipios. Y entonces define este consejo las materias y nos dice que la Comisión Primera Permanente de Planes, Gobierno y Programas se encargará, según el numeral primero, del Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. Y entonces uno pensaría que esa es la comisión competente, ya la encontramos, no necesitamos seguir mirando más. Pues no, porque pueden haber más comisiones competentes, porque así lo pudo haber establecido el mismo Consejo en su reglamento. Y entonces ahora vayamos a mirar la segunda, a ver qué nos dice. Y entonces la Comisión Segunda Permanente nos dice que es la de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público y se encargará del estudio y aprobación en primer debate del plan de inversiones del municipio de Paipa. Entonces como el plan de desarrollo trae el tercer componente, que es el plan de inversiones, que es ese plan plurianual, pues desde luego en este consejo, esa comisión segunda también entonces es competente, porque debe dar estudio de aprobación en primer debate al plan de inversiones de ese plan de desarrollo. Y entonces así sucesivamente tendrá que este consejo seguir revisando las competencias de las demás comisiones para ver si les corresponde o no también ser convocadas para poder adelantar el trámite en primer debate en sesiones conjuntas de comisiones permanentes. Pero ya sabemos que hay 2 que ya son competentes. Y entonces, ¿qué le toca hacer al Consejo Municipal de Paipa? Pues a través de su presidente darle cumplimiento al artículo 58
que establece que las comisiones permanentes deberán ser convocadas a sesión conjunta por el presidente, quien a su vez será quien la presida. En ese consejo, el presidente de la plenaria es quien preside las comisiones permanentes. No significa que sea igual en los demás consejos municipales cuando vayan a hacer sesiones conjuntas. Cada consejo se va a sujetar a lo que disponga su propio reglamento interno. Y en ese orden de ideas, entonces veamos qué dice, por ejemplo, este otro que es del Consejo del Rosal, Cundinamarca. Nos dice que hay también, en este caso hay 3 comisiones. Nos dice que la comisión primera es la de presupuesto. Vea, en el anterior era la de planes, aquí es la de presupuesto, la primera. ¿Sí? Y nos dice que se encargará, vamos a ver por acá en el literal D, plan de inversiones del municipio y el componente financiero que contengan los planes de desarrollo económico y social y de obras públicas. Entonces, para el Rosal, Cundinamarca, la comisión de presupuesto es competente para darle estudio en primer debate al proyecto del plan de desarrollo en su componente de inversiones, en su parte financiera. Y seguimos mirando, entonces encontramos la segunda, que la han bautizado de planes, programas y asuntos administrativos, y podemos observar que esa comisión entonces tiene a su cargo todo lo relacionado con los planes. Dice, estudiar, analizar y rendir informe a la plenaria sobre proyectos de acuerdo relacionados con planes y programas de desarrollo económico y social. Quiere decir que entonces la segunda también es competente en este consejo por este reglamento que ellos adoptaron. Ahora miremos la tercera. Nos dice que la tercera es competente para todo lo ateniente a la educación, salud, cultura, participación comunitaria, bienestar social, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. ¿Y entonces acaso eso no es lo que trata el plan de desarrollo? Una serie de estrategias, de metas, de objetivos a cumplir en materia de educación, salud, cultura, en materia de deporte, de recreación. Pues esos temas son de competencia de la Comisión Tercera de Educación, Salud y Asuntos Sociales de ese Consejo Municipal. Y entonces quiere decir que también es competente para estudiar en primer debate el plan de desarrollo porque incorpora asuntos que son atenientes a esos sectores de inversión de los cuales es competente esta comisión. Y entonces en el Consejo Municipal del Rosal, Cundinamarca, el presidente del consejo entonces debe darle trámite como lo establezca su reglamento interno a sesiones conjuntas. Y aquí lo tienen establecido en el artículo 54 de la siguiente manera. Las comisiones permanentes deberán ser convocadas a sesión conjunta por el presidente de la corporación, la plenaria o mediante proposición aprobada de la comisión permanente con el fin de tramitar asuntos de competencia de más de una comisión. Será presidida por el presidente de la comisión donde haya sido radicado el proyecto de acuerdo para su estudio o en caso contrario por quien designe el presidente de la corporación siempre y cuando tenga competencia en su estudio. Y entonces vemos aquí claramente que en este consejo municipal es muy diferente a como lo reglamentaron en Paipa, por ejemplo, que veíamos ahorita. Allá las sesiones conjuntas las preside el presidente del consejo. Aquí las sesiones conjuntas las preside es el presidente que designe el presidente del consejo, de entre los presidentes de las comisiones permanentes. O el presidente de donde se haya radicado primero el proyecto, pero después se dieron cuenta que iba para comisiones permanentes en sesión conjunta y entonces ya ese va a quedar como el presidente de las sesiones conjuntas de esas comisiones permanentes. Y entonces observen cómo acá en este consejo o reglamento interno también les corresponde convocar a sesiones conjuntas de comisiones permanentes para darle primer debate al proyecto. Y es que no pierdan de vista, señores concejales, que el artículo 31 de la ley 136 no solamente dice que dictan normas referentes a las comisiones, sino que también dice que dictan las normas referentes a la validez de las convocatorias. Y entonces, ¿cómo no va a ser válida una convocatoria a sesiones conjuntas de comisiones permanentes que son competentes para el trámite en primer debate del proyecto de acuerdo de adopción del plan de desarrollo cuando el mismo reglamento es el que lo está estableciendo? Pues obviamente entonces es válida esa convocatoria que tendría que hacer el presidente para que esas comisiones sesionen conjuntamente. Y eso pues tendrá que aplicarse, vuelvo y repito, conforme a su reglamento interno. Ahora entonces miremos otro, este es de Tarso, Antioquia. En este consejo también crearon 3 comisiones, vamos a mirar las competencias, lo mismo. Entonces, si acá, por ejemplo, la comisión primera es la de planes, políticas públicas, medio ambiente, programa y ordenamiento territorial.
así la bautizaron, muy bonito el nombre, muy diferente a como la bautizan en otros consejos, porque cada uno es autónomo, ¿cierto? La ley no establece ni cuáles, ni cuántas, ni cómo se llaman. Y entonces acá dijeron que esta comisión primera es competente para el Plan General de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas. Y entonces ahí está la competencia específica para esa comisión. La segunda nos dice que es la de presupuesto, hacienda pública, crédito público, vigencia futura, regalías y asuntos fiscales y financieros. Largo ese nombre de esa comisión, pero pues así lo decidió el Consejo. Nos dice en el numeral segundo que es competente para estudiar el plan de inversiones del municipio y el componente financiero que contenga el plan de desarrollo. Entonces también es competente. Así de sencillo se determina a qué comisiones se reparte un proyecto y cuándo toca convocar a sesiones conjuntas de comisiones permanentes para que ese primer debate se pueda surtir conforme a ese procedimiento. Entonces, no se dejen confundir, que es muy sencillo, allí están las normas como lo acabo de mostrar. No se dejen confundir ni tampoco se dejen intimidar, porque lo que han dicho los tribunales administrativos y el Consejo de Estado es que lo que es irreglamentario, ilegal, lo que hace que el acuerdo haya sido expedido de forma irregular, es darle trámite en comisiones permanentes que no son competentes, de acuerdo al reglamento interno. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Sinteticémoslo en dos cosas. La primera, que cuando están integradas, creadas, elegidas las comisiones permanentes, no se puede dar primer debate en comisión accidental, porque para eso ya hay comisiones permanentes y que entonces se les debe repartir a alguna o algunas de ellas de acuerdo a las competencias que les haya asignado el reglamento. Entonces, esa es la primera, digamos, conclusión o advertencia de la jurisprudencia. No crear comisiones accidentales para primer debate cuando ya tenemos elegidas e integradas las comisiones permanentes. La segunda conclusión o advertencia, no se le debe ordenar el reparto del proyecto a una comisión permanente que de acuerdo al reglamento no sea competente. Pues, es que allá tenemos minoría, entonces mejor lo mandamos a esta otra que sí tenemos mayoría. No, porque si reglamentariamente es esta la competente, pues a esta se le tiene que entregar. Si ambas son competentes, pues a las dos se le tiene que repartir el proyecto de acuerdo y se les convoca a sesionar conjuntamente. Entonces, lo que dijo la jurisprudencia es, yo no puedo un proyecto de acuerdo, por ejemplo, de adición presupuestal, que iría para la Comisión de Presupuestos según las competencias del reglamento, entregárselo a la Comisión de Gobierno para que le dé primer debate, simplemente porque yo soy el presidente y así lo decidí. No, porque eso vicia el trámite del proyecto en primer debate y genera entonces un vicio que lleva a la invalidez del acto administrativo. Entonces ustedes, señores concejales, lo que están llamados a cumplir en materia del reparto del proyecto y el trámite en primer debate es lo que establece su reglamento interno, siempre y cuando no sea contrario a los parámetros generales que ha establecido el legislador, tanto en la Ley 136 de 1994 como en la Ley 152, específicamente en lo que tiene que ver con el trámite del proyecto para la adopción del plan de desarrollo. Eso entonces lo que teníamos por decirles, aclararles a ustedes para que pues no vayan a cometer el error de que ya varios consejos nos han llamado a decirnos que es que van a revocar el procedimiento porque el presidente se había puesto a convocar a sesiones conjuntas porque habían dos comisiones competentes, pero que en una capacitación del ministerio y de FENACON les dijeron que eso no se podía, que porque tenían 2 o 3 sentencias específicas del Consejo de Estado que indicaban que no se le puede tramitar en primer debate al plan de desarrollo, sino en la comisión de plano, y que no se podían hacer sesiones conjuntas de comisiones permanentes. Entonces, eso no es real, eso no es así. Es importante que ustedes entonces lo tengan claro para efectos de que le den cumplimiento a lo que disponga su reglamento interno. De pronto, tal vez no era la intención o no era lo que se quería manifestar por parte de las entidades que estaban dando ese foro, pues porque evidentemente creemos y confiamos en los criterios y los conceptos que ellos les brindan de orientación a ustedes. Entonces, pensamos que de pronto fue ligera la manifestación y no hubo tal vez profundización para poder establecer que lo que no pueden hacer es darle un trámite en comisiones diferentes a las que por competencia disponga el reglamento interno. Eso es lo que debe quedar claro
también debe quedar claro que las sesiones conjuntas de comisiones permanentes sí son legales, están permitidas siempre y cuando estén contemplado o contemplada esa figura de hacer sesión conjunta en primer debate de una o más comisiones permanentes para que ustedes entonces lo tengan dentro de su reglamento interno. Si allí está, lo pueden hacer, porque estarían haciendo uso de una norma interna que expidieron facultados por ese artículo 31 de la ley 136. No es más lo que teníamos por decir entonces en esta corta presentación. Vamos entonces a seguir haciendo estas presentaciones para que ustedes puedan aclarar pues algunos temas o algunas dudas que tienen frente al trámite que están surtiendo en estos momentos en periodo de sesiones, sean ordinarias en la mayoría de consejos o extraordinarias en algunos otros, para darle pues el estudio, la decisión, la discusión y la decisión de este proyecto tan importante como es el Plan de Desarrollo. Nos despedimos y nos vemos mañana en el seminario Tercer Taller, Plan de Desarrollo.